El anciano se llamaba de Lassey y pertenecía a una antigua familia francesa de rancio abolengo. Durante muchos años había vivido en Francia, rico con el respeto de quienes ostentaban una situación superior a la suya y con el afecto de los de su misma clase. Su hijo se había entregado al servicio de la patria y Ágata frecuentaba el trato con las damas de la mejor sociedad. Apenas unos meses antes de mi llegada a aquel pueblecillo de Alemania, la familia vivía todavía en una inmensa ciudad llamada París, rodeada de amigos, disfrutando de todas las ventajas que proporcionan la virtud, la cultura, el buen gusto y una riqueza realmente considerable. Fue el padre de Safí el que atrajo la ruina sobre la cabeza de los de Lassey. Este era un gran comerciante turco que, como ellos, vivía también en París desde hacía muchos años, cuando de pronto, por una razón de la que nunca pude enterarme, cayó en desgracia ante el gobierno. Fue detenido y encarcelado el mismo día en que Safí llegó de Constantinopla para permanecer en París viviendo al lado de su padre. Fue juzgado y condenado a muerte, pero la sentencia, injusta a todas luces, levantó la indignación en toda la ciudad, pues se estimaba que habían sido la religión y la fortuna del condenado los motivos del rigor con que había procedido el tribunal. Félix, que por casualidad había presenciado los debates, no pudo dominar el horror y la indignación que le embargaron al escuchar la sentencia, y en la misma sala del juicio se juró liberar al desdichado. Después de haber intentado varias veces en vano penetrar en la cárcel, acabó por descubrir en un rincón mal custodiado de la muralla exterior una ventana provista de gruesos barrotes que daba justamente a la celda del infortunado musulmán. Este, cargado de cadenas, aguardaba lleno de desesperación el instante en que se cumpliría la sentencia. Sorprendido y encantado, quiso estimular la voluntad del muchacho, prometiendo que le entregaría una verdadera fortuna en caso de que consiguiera propiciar su evasión. Pero Félix rechazó ofendido tal ofrecimiento. No obstante, cuando pudo ver a la hermosa Safí, que había obtenido autorización para permanecer en la celda de su padre y que, por señas, le testimoniaba la mayor gratitud, no pudo evitar el pensamiento de que el prisionero tenía en la persona de su hija un tesoro que recompensaría con creces las fatigas y los peligros a los que iba a exponerse. El mahometano comprendió con rapidez la impresión que Safí había producido en el muchacho y quiso asegurarse jurando que le concedería la mano de su hija en cuanto lograran refugiarse en lugar secreto. Durante los días siguientes, mientras el joven se ocupaba de los detalles de la evasión, su valor se veía acrecentado por misivas que le escribía la hermosa joven, que había hallado el medio de expresar en francés sus pensamientos. Safí explicaba en ellas que su madre había sido una árabe convertida al cristianismo, y luego capturada y vendida como esclava por los turcos. Destacando por su gran belleza, había logrado conquistar el corazón de su padre, que la tomó por esposa de acuerdo con las tradiciones y costumbres musulmanas. La muchacha hablaba con afecto de su madre, que, nacida libre y reducida a la esclavitud, supo librarse del cruel destino al que había sido condenada. Aquella mujer educó a su hija en las normas de su propia religión y le inculcó el deseo y la aspiración de un nivel intelectual y una libertad de espíritu prohibidos a las mujeres musulmanas. A la muerte de su madre, aquellos consejos no fueron olvidados por la muchacha, y ahora se desesperaba ante la mera idea de regresar a su patria para ser encerrada en un harén. Se hallaba acostumbrada al goce de los pensamientos elevados y a la práctica de la virtud. La perspectiva de contraer matrimonio con un cristiano y habitar en un país en el que las mujeres podían ocupar un lugar en sociedad la llenaba de gozo. El día de la ejecución fue por fin fijado, pero la noche anterior el condenado se esfumó misteriosamente de su prisión, y antes de que amaneciera se encontraba ya a gran distancia de París. Félix condujo a los fugitivos atravesando Francia hasta llegar a Lyon. Luego les llevó a Legorn, en donde el mercader turco había decidido esperar la oportunidad de dirigirse a un territorio que estuviera bajo la dependencia de su país. Safí decidió permanecer al lado de su padre hasta el momento de la partida, y éste renovó su promesa de otorgar a su salvador la mano de su hija. No obstante, había concebido en secreto otros proyectos. Le era insoportable la idea de que su hija se ligara a un cristiano, pero temía la reacción de Félix y ahora intentaba impedir aquella unión. Sabía que estaba en manos de su salvador y que éste podía denunciarle a las autoridades. Tramó numerosas artimañas que le permitieron prolongar su engaño mientras fue preciso. Lo cierto era que tenía intención de llevarse con él a su hija cuando se presentara la ocasión de partir.
Sus mezquinos propósitos se vieron favorecidos por las malas noticias llegadas de París. La fuga del turco había provocado una violenta indignación en el gobierno. El plan que Félix había puesto en práctica para la evasión fue descubierto muy pronto, y por esta causa, Delassey y su hija Agatha fueron detenidos inmediatamente. La triste noticia sacó a Félix de sus sueños de dicha. Su anciano padre ciego y su hermana habían sido encarcelados en una lóbrega prisión mientras él gozaba en libertad de la vida y felicidad junto a la mujer a quien amaba. Despidiéndose de la hermosa muchacha, el joven regresó a París con toda rapidez y se entregó a las autoridades, con la convicción de que conseguiría así la libertad para Delassey y Agatha. Inútil pretensión. Los tres permanecieron en la mazmorra durante 5 largos meses, mientras aguardaban un juicio que, cuando tuvo lugar, les arrebató todos sus bienes y les condenó al destierro. Hallaron refugio en Alemania, en el modesto chalet donde yo les encontraría más tarde. Félix se enteró muy pronto de que el innoble personaje a causa del cual él y su familia sufrieron tan terribles pruebas había abandonado Italia llevándose a Safí. Enterado de que su libertador estaba arruinado y viviendo en la miseria, había olvidado sus promesas y su honor. La generosidad innata en Safí se rebelaba ante el cinismo de su padre. Intentó convencerle, pero sin éxito. El turco se negaba a escuchar sus palabras. Días más tarde, le dijo que tenía buenas razones para creer que su presencia en la villa había sido descubierta y que, según temía, se había decidido devolverle a las autoridades francesas. Para evitarlo, había fletado un navío que le llevaría hasta Constantinopla y que partiría pocas horas más tarde. Le comunicó que se proponía dejarla bajo la custodia de un servidor de toda confianza para que, transcurridos unos días, le siguiera con el resto de sus bienes. Cuando Safí se vio dueña de su persona, trazó el plan de acción que convenía adoptar en aquella situación. Odiaba la idea de regresar a su patria. Se oponían a ello tanto su religión como sus sentimientos. Merced a ciertos papeles de su padre, que por casualidad llegaron a sus manos, supo la dirección del hombre a quien amaba. Vaciló, pero por fin tomó la decisión de partir hacia el destierro en que vivía Félix. Pudo llegar sin ninguna dificultad hasta un pueblecito situado a una 20 de leguas del lugar donde habitaban los Delassey. Allí su sirvienta enfermó de gravedad, y pese a los cuidados y la dedicación de Safí, la infeliz jovencita falleció y la hermosa árabe se encontró sola en una tierra cuya lengua y costumbres desconocía por completo. La mujer que había dado hospedaje a ambas muchachas tomó a Safí bajo su protección y se encargó de que llegara sin más preocupaciones a la casa donde vivía Félix. Esta es la historia de mis queridos vecinos. Me impresionó mucho y me enseñó a admirar las virtudes y a aborrecer los vicios de la humanidad. Hasta aquel momento, yo había considerado el crimen como algo remoto. La bondad y la generosidad estaban constantemente ante mis ojos, desvelando en mí el deseo de participar activamente en una vida donde encontraban su expresión tantas cualidades admirables. Pero al narraros el progreso que estaba experimentando, no puedo olvidar un suceso fortuito que tuvo lugar a comienzos del mes de agosto de aquel mismo año. Cierta noche, en el transcurso de una de mis habituales excursiones al bosque vecino, hallé una bolsa de cuero que alguien debía haber extraviado. En su interior encontré varias prendas de vestir y algunos libros. Me apoderé de todo ello y lo llevé a mi cobertizo. Por fortuna, los libros estaban escritos en el idioma que hablaban las gentes del chalet. Mi descubrimiento me llenó de felicidad. Sin aguardar un solo instante, comencé a leer y a estudiar aquellas obras que me permitieron ejercitar mi espíritu durante el día, mientras mis amigos realizaban sus cotidianas tareas. Encontré en mis estudios abundante material para efectuar numerosas comparaciones con mis propios sentimientos y mi triste condición. Llegaba a identificarme por completo con los personajes que iba hallando en el curso de la lectura, hasta tal punto que me parecía escucharles mientras hablaban. Me sentía a un tiempo idéntico e insólitamente distinto a ellos. Despertaban mi simpatía y les comprendía, aunque solo en parte, puesto que mi inteligencia no estaba todavía muy cultivada.
Yo no dependía de nadie y no tenía vínculo alguno que me ligara a un semejante. Nadie me lloraría si muriese. Mis rasgos eran de una fealdad nauseabunda y mi talla gigantesca. ¿Por qué? ¿Quién era yo? ¿De dónde venía? ¿Hacia dónde me dirigía? Aquellas preguntas resonaban incesantemente en mi cerebro sin que pudiera hallar respuesta para ninguna de ellas. Conocí la vida de los seres que habían gobernado o aniquilado a sus semejantes. Poco a poco fui naciendo en mí una gran admiración por la virtud y un inmenso desprecio por el vicio. En innumerables ocasiones me vi impelido a creer que Satanás era el ser que más se adecuaba a mi condición. Al igual que él, yo había sentido el arañazo de la envidia al contemplar la dicha y la felicidad que parecía reinar entre aquellos a quienes llamaba mis protectores. Un nuevo hecho vino a confirmar y a prestar mayor fuerza a aquellos pensamientos. Poco tiempo después de mi instalación en el cobertizo, hallé unos papeles en el bolsillo de la chaqueta que había cogido antes de abandonar vuestro laboratorio. Al comienzo no les presté ninguna atención, pero cuando fui capaz de descifrar lo que decían, comencé a leerlos detenidamente. Eran unos fragmentos de vuestro diario en los que vos relatabais los 4 meses que habían precedido a mi creación. Habíais narrado en aquellas líneas todo el desarrollo de vuestro trabajo, una etapa tras otra. Sin duda no habéis olvidado aquel diario. Todo lo que escribisteis en él hace referencia directa o indirectamente a mis malditos orígenes. El cúmulo de horrendas acciones que hicieron posible mi creación está explicado con detalle. También encontré en él una descripción minuciosa de mi repulsiva apariencia, expresada en unas palabras que hablaban por sí solas de vuestro horror y que hicieron del mío algo que escapa a toda comprensión. Dios, con su misericordia, hizo al hombre hermoso y atractivo, a su imagen y semejanza. Pero mi cuerpo es una abominable parodia del vuestro, más inmundo todavía debido a esta semejanza. Satán tiene, al menos, compañeros, otros seres diabólicos que le admiran y le ayudan. Pero mi soledad es absoluta y todos me desprecian. Cuando contemplaba las virtudes de mis vecinos, cuando juzgaba su amabilidad y sus cualidades, llegaba al convencimiento de que, cuando supieran de qué forma admiraba su benevolencia, se apiadarían de mí cerrando sus ojos a mi monstruosidad. Jamás podrían arrojar lejos de su hogar a una criatura, por deforme que ésta fuera, que solicitara su compasión y su afecto. Decidí no abandonarme a la desesperación, sino, por el contrario, prepararme de todas las formas posibles para la entrevista de la que dependía mi destino. Retrasé en algunos meses la fecha de mi tentativa, ya que el inmenso valor que yo otorgaba a su éxito o a su fracaso me llenaba de temores y me decía que, si la precipitaba demasiado, comprometería irrevocablemente el resultado. Mientras, el chalet había experimentado algunos cambios. Como os he dicho, la llegada de la joven árabe había colmado la felicidad de mis vecinos y pude observar asimismo que ahora gozaban de una relativa abundancia. No es que parecieran ricos, pero se les veía muy satisfechos y felices con su suerte. Estaban llenos de paz y felicidad, mientras que mis pensamientos eran cada vez más tormentosos. El aumento de mis conocimientos me revelaba con mayor claridad la miserable clase de paria que yo era. Ciertamente tenía una esperanza, pero ésta se desvanecía en cuanto miraba mi imagen reflejada en el agua del estanque, o incluso cuando distinguía mi sombra a la luz de la luna, por vaga y difusa que fuera. Ninguna Eva se hallaba a mi lado para endulzar mi tristeza y compartir mis sentimientos.
Estaba solo. Recordaba la petición hecha por Adán a su creador, pero ¿dónde estaba el mío? Me había abandonado. Y entonces, con el corazón lleno de amargura, os maldije. Me entregué aún con mayor atención al estudio y a la observación de los habitantes del chalet. El fin del verano no había alterado en modo alguno su felicidad. Cuanto más les observaba, mayor era el deseo de granjearme su amistad y su protección, para poder gozar los placeres de su benevolencia. Deseaba con toda el alma ser conocido y amado por aquellas criaturas tan hermosas. Saber que sus dulces miradas se detenían en mí con afecto había llegado a ser la mayor de mis ambiciones. Ni siquiera osaba imaginar que podían alejarme de su lado con desdeño y repugnancia. Los miserables mendigos que llegaban a su puerta no eran despedidos jamás con las manos vacías. Yo solicitaba algo más valioso que un pedazo de pan o un lugar en donde reposar. Quería simpatía y afecto sin considerarme indigno de ello. Pensaba que mientras los jóvenes se hallaban ausentes, yo podría obtener la benevolencia del anciano. Cierto día en el que el sol brillaba sobre la alfombra de hojas rojizas que tapizaba el suelo, Safí, Ágata y Félix decidieron salir para efectuar un largo paseo por el campo. El anciano expresó su deseo de permanecer en casa. Cuando los tres muchachos hubieron partido, tomó su guitarra y tocó algunas dulces y melancólicas melodías que superaban en tristeza a las que hasta aquel momento le había oído. Sus facciones, que se hallaban casi siempre llenas de felicidad, fueron poco a poco volviéndose sombrías y apesadumbradas. Abandonó, por fin, su instrumento musical y permaneció inmóvil, sumido en sus reflexiones. Había llegado ya el esperado instante de poner en práctica el plan que había de llevar a buen puerto todas mis esperanzas, o, por el contrario, había de aniquilarlas por completo. El chalet y sus entornos se hallaban tranquilos y silenciosos. Ni en sueños hubiera podido imaginar una ocasión más propicia a mis proyectos. No obstante, cuando quise ponerme de pie, mis piernas flaquearon y caí al suelo. Volví a levantarme y, haciendo acopio de valor, separé las planchas que cubrían el boquete y salí del cobertizo. El aire del exterior me reconfortó. Con el corazón lleno de esperanza, resuelto a terminar con mis sufrimientos, me dirigí a la puerta del chalet y llamé. Empujé la puerta y dije: «Perdone usted. Soy un viajero y quisiera reposar un poco. Me haría un gran favor si me autorizara a permanecer unos instantes cerca del fuego». «Acérquese, pues», dijo Delassey. «Procuraré lo que pueda proporcionarle lo que necesite. Por desgracia, mis hijos han salido y como yo hace tiempo ya que perdí la vista, temo que me sea difícil encontrarle algo de comer». «No se preocupe, buen hombre», respondí. «Tengo provisiones suficientes y no necesito sino un poco de calor y de reposo». Tomé asiento y el silencio se abatió sobre nosotros. Yo sabía que cada segundo era precioso y, sin embargo, no encontraba el modo de proseguir la entrevista. Afortunadamente fue el anciano quien, tomando la palabra, se encargó de ello. «Su acento me hace suponer que somos compatriotas. ¿Por casualidad es usted francés?» «No, no lo soy, pero he sido educado por una familia francesa y esta es la única lengua que hablo. Ahora voy a solicitar ayuda a unos amigos que me son muy queridos y que, al menos eso es lo que espero, querrán sin duda prestarme su apoyo». «¿Son alemanes?» «No, son franceses». «Pero si no le supone ninguna molestia, preferiría variar de conversación. Soy un ser solo y desamparado. A cualquier parte a donde vuelva mi vista no encuentro un solo pariente ni un solo amigo.
Esas personas a las que tanto quiero y de las que acabo de hablarle ni siquiera me conocen. En realidad estoy asustado, puesto que si ellos me rechazan, me veré condenado a ser un infeliz durante toda mi vida. No desespere. En verdad, hallarse sin amigos es una gran desgracia, pero convénzase. El corazón de los seres humanos está lleno de amor y de cariño fraternal. Tenga confianza. Si esas personas de las que me ha hablado son buenas y caritativas, no tienen por qué temer nada. Son buenas, exclamé. Es imposible que exista en el mundo nadie mejor. Por desgracia, tienen algunos reparos en lo que a mí respecta, pese a que estoy lleno de buenas intenciones. Jamás he causado mal a nadie. Al contrario, en la medida de mis modestas posibilidades, he procurado siempre ayudar al prójimo. De todos modos, sé que un injustificado prejuicio no les deja ver las cosas claras y me hace aparecer ante sus ojos como un monstruo, cuando quisiera ser para ellos un amigo sensible y bueno. Si usted me cuenta sin ninguna reserva los detalles de su caso, es probable que yo pueda intentar algo en su favor. Por desgracia, ya se lo he dicho, estoy ciego y no puedo juzgar su apariencia. Pero hay en sus palabras algo que me impulsa a confiar en usted. Soy un anciano desterrado, pero sentiría un gran placer si pudiera ayudar todavía a algún ser humano. Es usted muy bondadoso. Agradezco su oferta y la acepto de buena gana. Su benevolencia será mi salvación. Estoy convencido de que con su ayuda jamás seré rechazado ya por los seres humanos y que por fin mis amigos me concederán su afecto. Dios le guarde de ser rechazado por los hombres, ni que fuera usted un criminal. Sepa que también yo soy desgraciado. Fui condenado injustamente al igual que mi familia, y nadie mejor que nosotros podría comprenderle. ¿Cómo agradecerle sus palabras? Es usted mi único amigo, mi verdadero benefactor. Usted me ha dirigido las primeras frases amables que mis oídos han podido escuchar. Jamás podré olvidarlo. Esta prueba de benevolencia me afirma en la esperanza de que seré recibido como un amigo entre aquellos a quien amo. ¿Cómo se llaman sus amigos? ¿Dónde viven? Guardé silencio unos momentos. Había llegado la hora de que mis esperanzas se vieran realizadas o fueran destruidas sin remisión. Mi felicidad futura estaba en juego. Procuré conservar la calma mientras buscaba el coraje necesario para responder al anciano. Pero el esfuerzo agotó mis débiles energías y, abatiéndome sobre la silla, comencé a sollozar. En aquel instante escuché un ruido de pasos que se aproximaban procedentes del exterior. Sin duda eran mis jóvenes protectores que estaban ya de regreso. Tomando la mano del señor de la Sey, grité poniendo en mi grito las últimas fuerzas. «Ha llegado la hora. Sálveme. Protéjame. Usted y su familia son las personas que he venido a buscar. No me abandone en el momento decisivo». «Dios mío», exclamó el anciano poniendo sus manos en mi cabeza. «¿Quién es usted?» En aquel instante la puerta del chalet se abrió dando paso a Safí, Ágata y Félix. ¿Cómo explicaros el horror y la desesperación que se apoderaron de mí? Ágata, sobrecogida, perdió el conocimiento, y Safí, demasiado aterrorizada para acudir en auxilio de su amiga, salió corriendo del chalet. Félix se abalanzó sobre mí y, con sobrenatural energía, me arrancó del lado de su padre, a cuyas rodillas me hallaba postrado. Ciego de furia, me arrojó al suelo propinándome un violento garrotazo. Destrozarlo me hubiera sido tan fácil como lo es para un león despedazar a una gacela, pero mi alma estaba llena de terrible angustia y supe contenerme. Vi cómo se disponía a golpearme de nuevo. Vencido por el dolor y la desesperación, salí del chalet y logré penetrar sin ser visto en mi cobertizo.
Maldito, maldito creador. ¿Por qué me disteis la existencia? ¿Por qué no extinguí en aquel mismo instante la llama de la vida que con tanta inconsciencia vos habíais encendido? No sé en verdad qué me contuvo. La desesperación no había hecho presa todavía en mí con todo su horror. No experimenté entonces más que cólera y un deseo invencible de venganza. Qué placer me hubiera producido la destrucción del chalet y de todos los que lo habitaban. Con qué gozo hubiera escuchado sus alaridos de espanto y de dolor. Cuando hubo anochecido salí de mi refugio y vagué por el bosque. Sin temor ya a que me descubrieran, di libre curso a la angustia que me atenazaba, prorrumpiendo en alaridos y gritos que no parecían humanos. Me asemejaba a una bestia salvaje que, rotas sus ataduras, huye de cuanto la mantenía sujeta. Destrocé furiosamente cuanto se atravesaba en mi camino. Aquellas horas todas las criaturas descansaban o gozaban. Solo yo, maldito monstruo diabólico, acarreaba en mi interior mi propio infierno y, al no encontrar una amistad o un afecto, deseaba arrancar de raíz los árboles y dispersar a mi paso la muerte y la destrucción. Me tendí sobre la hierba húmeda, enfermo de impotencia y desesperación. No había un solo ser humano de entre los millones que pueblan la tierra capaz de compadecerse de mí y prestarme su auxilio. ¿Por qué tenía que ser generoso con mis enemigos? ¡No! Fue en aquel momento cuando lancé mi implacable desafío a todo el género humano y, en especial, al hombre que, creándome, me había condenado a tan indecibles suplicios. Al rememorar paso a paso todo cuanto había ocurrido en el chalet, no pude menos que reconocer cierta precipitación en mis actos. Sí, había sido imprudente. Hubiera debido esperar hasta granjearme por completo la confianza del anciano, antes de mostrarme a los restantes miembros de la familia. Tras reflexionar mucho tiempo, decidí regresar a la casa y conquistarle, exponiéndole sinceramente mi situación. Me dirigí por el sendero que también conocía ya, hacia el chalet tranquilo y mudo. Penetré sigilosamente en mi cobertizo y permanecí allí, esperando la hora en que mis vecinos acostumbraban a levantarse. Pero transcurrió el tiempo. El sol estaba ya alto en el cielo y nadie se había dejado ver. En el interior de la vivienda todo permanecía a oscuras. No tengo palabras para describiros la angustia que llenó aquella espera. Pasé el resto del día en mi refugio poseído por la más viva desesperación. Mis protectores se habían marchado y desaparecía, con ellos, el único lazo que me ataba a los humanos. Sentimientos de odio y deseos de venganza volvieron a apoderarse de mí sin que esta vez hicieran nada para contenerlos. Me abandoné a la tristeza que me poseía y encaminé todos mis pensamientos hacia visiones de destrucción y de muerte. Sin embargo, cuando, a pesar mío, volvían a mi memoria aquellos seres a quienes seguía considerando mis amigos, mis crueles deseos naufragaban. Las lágrimas corrían por mis mejillas y hallaban en el llanto un relativo consuelo. Pero diciéndome enseguida que ellos me habían rechazado, dejándome sumido en la desesperación, sentía como una cólera ciega y brutal volvía a hacer presa de mí. Puesto que no estaba en condiciones de vengarme de los seres humanos, volcaría mis ansias de violencia sobre las cosas inanimadas. Avanzada ya la noche, acumulé enormes haces de leña en torno al chalet, y arrasando la vegetación que lo rodeaba y destrozando las verduras del huerto, esperé la desaparición de la luna para entregarme a mi vengativa tarea. Prendí fuego a una rama seca y comencé una rabiosa danza en torno al chalet. Entonces,
prorrumpiendo en aullidos y blandiendo mi antorcha, fui encendiendo la leña que con tanto cuidado había amontonado. El viento avivaba las llamas y pronto la casa desapareció tras una densa cortina de fuego. El mundo se abría ahora ante mí, pero no sabía a dónde dirigir mis pasos. Puesto que al parecer los humanos me odiaban y despreciaban, todos los países me serían igualmente hostiles. Finalmente, pensé en vos. Sabía por vuestro diario que erais mi padre, mi creador, y por lo tanto no podía acudir en busca de ayuda a nadie mejor que aquel que me había dado la vida. Solo podía ya esperar vuestro auxilio y, sin embargo, únicamente despertaba en vos sentimientos de odio. Pero me sabía con derecho a esperar de vos compasión y justicia. Sería, pues, a vuestro lado, donde buscaría lo que los demás hombres me negaban. Fue un largo viaje que me hizo sufrir terribles tormentos. No viajaba más que de noche, pues temía que, de salir a la luz del día, pudiera verme algún ser humano. Cuántas veces maldije a aquel que me había dado la existencia. La natural dulzura de mi carácter se había transformado en odio y amargura. Cuanto más me aproximaba al lugar en que vivíais, mayor era mi deseo de venganza. Nevaba cada vez más a menudo y el hielo fue cubriéndolo todo, pero nada logró detenerme. Mis pasiones no dejaban de atormentarme. Seguí a través del bosque hasta llegar al límite del arbolado, en el que encontré un profundo torrente de aguas tumultuosas. Me detuve unos instantes dudando sobre la dirección que debía tomar, cuando escuché unas voces. Trepé a un ciprés que se hallaba próximo, y apenas había tenido tiempo de esconderme cuando apareció una niña corriendo en mi dirección. Siguió corriendo por la orilla del arroyo hasta que su pie resbaló y cayó al agua. Salté rápidamente de mi escondrijo y tras penosa lucha contra la fuerte corriente conseguí regresar con la muchacha a tierra firme. Se había desvanecido y me esforzaba por todos los medios en hacerla volver en sí cuando me interrumpió la llegada de un campesino. Sin duda se trataba de la persona de quien oía la pequeña. Al verme, se arrojó sobre mí y quitándome la niña de entre los brazos, huyó hacia el bosque. Corrí tras él para preguntarle las razones de su acto, pero cuando lo advirtió, se detuvo. Apuntó hacia mí su escopeta e hizo fuego. Me desplomé herido, mientras él, con las piernas abiertas, seguía disparando contra las hierbas que le ocultaban mi cuerpo. Aquella era la recompensa por mi buena acción. Había salvado una vida humana y para agradecérmelo me habían infligido una herida que me obligaba a retorcerme de dolor. Los sentimientos de bondad y cariño que me habían poseído pocos momentos antes se transformaron en una rabia demoníaca. Torturado en mi carne y en mi espíritu, juré de nuevo odio eterno a todas las criaturas humanas y me propuse sin ninguna vacilación esta vez llevar a cabo implacablemente mi venganza. Después de aquel suceso permanecí escondido en el bosque durante algunas semanas de miserable existencia, intentando curar mi herida. Mi deseo de venganza aumentaba de un día a otro. Quería llevar a cabo un desquite ejemplar, sin misericordia, adecuado a las angustias y ultrajes que yo había sufrido. La herida cicatrizó semanas más tarde y yo pude reemprender de nuevo la marcha. La felicidad me parecía una burla y sentía que el gozo y el placer no se habían hecho para un ser como yo. 2 meses más tarde me encontraba en Ginebra. Llegué al anochecer y busqué cobijo en los campos de los aledaños para poder reflexionar sobre la mejor forma de ponerme en contacto con vos. El hambre y el cansancio me hacían sufrir mucho, y era demasiado desdichado como para gozar la brisa vespertina o admirar el espectáculo del sol que se ocultaba tras las montañas. Pronto me sumí en un ligero sueño que me concedió por un momento el olvido de mis torturas.
Desperté de pronto al oír un chiquillo que corría hacia donde yo me hallaba, con la inocente alegría de su edad. En cuanto le vi, me asaltó el convencimiento de que él no podía albergar ideas preconcebidas, y de que era muy joven todavía para haber adquirido el miedo a la deformidad. Si pudiera apoderarme de él y educarle, llegaría a ser mi compañero, mi amigo, y ya nunca volvería a sentirme solo. Siguiendo mi impulso, cogí al niño cuando pasó por mi lado y lo atraje hacia mí. Al verme se tapó el rostro con las manos y se puso a gritar con fuerza. Mantuve asidas sus manos y le dije: «No temas nada, pequeño mío. No te haré ningún daño. Escúchame. Suélteme», gritó debatiéndose con violencia. «¡Monstruo! Es usted horrible. Quiere cortarme en pedazos y comerme. ¡Es un ogro! Si no me deja, se lo diré a mi padre. ¡Monstruo asqueroso! Mi padre es el señor Frankenstein y le castigará. No se atreva a llevarme con usted». Frankenstein. Por lo tanto, perteneces a la familia de mi enemigo, de aquel de quien he jurado vengarme. Tú serás, pues, mi primera víctima. El pequeño no dejaba de forcejear y gritarme insultos que exasperaban mi odio. Le así por la garganta para lograr que se callara y, de pronto, vi cómo caía muerto a mis pies. Contemplé su cadáver y mi alma se llenó de alegría, de una diabólica sensación de victoria. Mientras contemplaba a mi víctima, vi un objeto que brillaba en su garganta. Me apoderé de él y lo miré. Era el retrato de una mujer adorable. A pesar de la furia que me dominaba, no pude evitar que me sedujera y admirara. Contemplé hechizado los bellos ojos oscuros, rodeados de largas pestañas, los labios exquisitos. Pero pronto recordé, lleno de rabia, que había sido condenado a no gozar jamás de los placeres que una criatura como ella hubiera podido proporcionarme. Me dije que si aquella mujer cuyo retrato estaba contemplando pudiera verme, aquel angélico aire de bondad se convertiría en una expresión de enloquecedor espanto y de repugnancia. Enloquecido por los pensamientos que bullían en mi cerebro, fui alejándome, buscando un lugar que fuera adecuado para esconderme. Descubrí por casualidad un cobertizo al parecer abandonado. En él, y sobre un montón de paja, dormía una mujer. Tenía el encanto y el frescor de la adolescencia. He aquí, me dije, una de las criaturas cuya encantadora sonrisa tan solo a mí me es negada. La joven comenzó a agitarse y sentí cómo me recorría un estremecimiento de pavor. Con toda seguridad despertaría y al verme comenzaría a gritar para denunciarme como el asesino del niño. Aquel pensamiento encendió de nuevo mi cólera y despertó mis sanguinarios instintos. Ella, y no yo, sería quien sufriese. Ella pagaría el asesinato que yo había cometido, y así vengaría los sufrimientos que me producía la eterna privación de los goces que sus compañeras hubieran podido procurarme. Mi crimen se había consumado por culpa de los de su especie, y la muchacha pagaría por ello. Merced a las enseñanzas de Félix y a las crueles leyes de los hombres, había aprendido a hacer el mal. Volví a inclinarme sobre ella y puse el colgante en uno de sus bolsillos. La muchacha se agitó de nuevo y huí. Vagué durante varios días deseando a veces encontraros y anhelando otras abandonar este mundo miserable. Por fin me dirigí a estas montañas, en las que he vivido consumido por una pasión devoradora que solo vos podéis satisfacer. Estoy terriblemente solo. Nadie quiere compartir mi vida. Es imposible que nos separemos sin que prometáis concederme lo que os pida. Solo una mujer tan monstruosa y deforme como yo estaría dispuesta a concederme su amor, una mujer que fuera en todo semejante a mí, que poseyera incluso mis defectos. Y vos debéis crearla.
El repulsivo engendro enmudeció y me miró con fijeza esperando una respuesta. Pero yo me hallaba desorientado, perplejo, incapaz de ordenar mis pensamientos y comprender la trascendencia de aquello que me pedía. La última parte de su narración había despertado mi cólera. Mi inicial enfado había remitido al escuchar el relato de su penosa existencia cerca de los habitantes de aquella casa, pero ahora sentía colmada mi paciencia. No pude contener mi furor. «Me niego», le dije, «y ningún tormento conseguirá que lo haga. Eres libre de convertirme en el más desdichado de los hombres, pero jamás conseguirás que me rebaje hasta este extremo. Dios del cielo, ¿crear un nuevo ser como tú y permitir que ambos sembréis la desolación en toda la tierra? Vete. Ya conoces mi respuesta. Tortúrame si quieres, pero jamás lograrás nada de mí». «Estáis equivocado», respondió el infame monstruo. «Pero, a pesar de todo, estoy dispuesto a discutir con vos. Os he dicho ya que mi maldad proviene tan solo de mi desdicha. ¿Acaso no me rechaza toda la humanidad? ¿Por qué debo ser misericordioso para con los demás si ellos se muestran tan implacables conmigo? A vuestro entender, ¿no sería un crimen arrojarme en un abismo para destruir este cuerpo que construisteis con vuestras propias manos? ¿Por qué debo respetar al ser humano cuando éste alberga para conmigo tales deseos? Tomaré venganza de todo el mal que me han causado. Si no pueden sentir amor por mí, sentirán miedo. Y seréis vos, mi primer enemigo, quien lo sentiréis con mayor fuerza. Tened cuidado. Me entregaré a la tarea de destruiros, y no me consideraré satisfecho hasta que os oiga maldecir el día en que nacisteis. Os negáis a entender que sois vos, el culpable de todas mis acciones. Si el más sincero de los hombres consintiera en concederme alguna muestra de benevolencia, yo le daría 100 veces lo recibido y más todavía. Para ser grato a este solo ser, dejaría en paz al mundo entero. Mas sueño en una felicidad que jamás podrá ser cierta. Y sin embargo, no os pido más de lo que es justo. Reclamo una criatura femenina, un ser del otro sexo que sea tan horrendo como yo mismo. Con ello no obtendré más que un triste consuelo, pero es el único al que puedo aspirar, y me contentaré con él. Juntos formaremos una pareja de monstruos. Seremos rechazados por los demás seres, pero esto solo conseguirá unirnos más el uno al otro. Nuestra existencia no será muy feliz, pero al menos no estará tan llena de maldad, y por fin yo podré liberarme de los sufrimientos que soporto ahora. Creador mío, hacedme feliz. Dadme la oportunidad de poder sentir gratitud para con vos. Dadme pruebas de que también yo soy capaz de obtener la simpatía de alguna criatura, aunque sea la de una sola. No os neguéis a llevar a cabo lo que con tanta insistencia os pido. Si otorgáis entregarme lo que os suplico, nunca, ni vos ni cualquier otro ser humano, volveréis a verme. Es verdad que hasta ahora habéis demostrado ser muy injusto conmigo, pero creo ya distinguir en vuestros ojos una mirada compasiva. Dejadme que aproveche este instante para haceros prometer lo que con tanta impaciencia estoy esperando. Estaré libre ya de mis malas pasiones, pues por fin tendré a mi lado un ser que me otorgue su estima. Mi vida transcurrirá apacible y, cuando llegue mi muerte, no maldeciré el recuerdo de aquel que me dio la vida. Sus palabras me causaron un extraño efecto. Comenzaba a comprenderle, y cada vez era mayor mi necesidad de consolarle. Pero cuando miraba su rostro, cuando contemplaba aquella informe masa inmunda que actuaba y hablaba como un ser humano, mi corazón se llenaba de repugnancia, y mis compasivos sentimientos se transformaban en horror y en odio. Intenté dominar mis impulsos. Pensé que, aunque jamás pudiera simpatizar con él, no tenía derecho a privarle de la mínima parte de la felicidad que me estaba suplicando, y que únicamente yo estaba capacitado para concederle. Permanecí unos instantes en silencio, reflexionando sobre cuanto me había dicho. Recordé las pruebas de bondad y de ternura que había dado al comienzo de su existencia, y la degradación posterior que habían sufrido sus cualidades a causa del odio y el desdén que sus vecinos le habían manifestado. No olvidé su hercúlea fuerza y las horribles amenazas que había proferido. Un ser que podía vivir en una cueva rodeada de glaciares y que podía huir de sus perseguidores escalando las crestas de los abismos inaccesibles,
era dueño de unas facultades que no podían ser subestimadas. Tras unos momentos de reflexión, llegué al convencimiento de que debía, no solo por él, sino también por mis semejantes, complacer su petición. Me volví a él y le dije: «Bien, de acuerdo. Te concederé lo que me pides, pero con una condición. Has de jurarme solemnemente que abandonarás para siempre el continente europeo y que evitarás cualquier paraje donde puedas encontrarte con seres humanos». «Lo juro», gritó. «Por el cielo y el sol, por el fuego de amor que devora mis entrañas, juro que si escucháis mis súplicas, jamás volveréis a verme. Regresad, regresad a vuestra casa y poned enseguida manos a la obra. Esperaré el fin de vuestro trabajo con una impaciencia infinita. No temáis, cuando llegue el momento, yo estaré allí para hacerme cargo de mi compañera». Tras aquellas palabras, me abandonó enseguida, sin duda con el temor de que yo cambiara de parecer. Vi cómo descendía la ladera del monte más raudo que el vuelo de un águila, y pocos segundos después se perdía entre los escarpados del mar de hielo. Me puse inmediatamente en marcha hacia Ginebra. Ni en lo más hondo de mi corazón podía poner en orden mis sentimientos. Pesaban sobre mí asfixiantes como moles de inmensas montañas. En tal estado de ánimo llegué a mi casa. Mi aspecto huraño y desamparado produjo gran inquietud en mis familiares, pero yo me sentía sin fuerzas para responder a las preguntas que me dirigían. Me consideraba al margen de la sociedad, como si ya no mereciera el cariño de los míos, como si no me fuera ya posible gozar jamás de su compañía. Y no obstante, les amaba hasta la adoración. Para preservar su vida, había decidido consagrarme de nuevo a la más odiosa de las tareas. Solo el recuerdo de lo que iba a emprender pudría todos mis pensamientos, obligándome a vivir en una pesadilla. Únicamente la idea que me horrorizaba tenía para mí consistencia real. Pasaron muchos días y muchas semanas sin que lograra encontrar en mí el coraje suficiente para comenzar de nuevo mi obra de creación. Temía la venganza del monstruo si le decepcionaba y, a pesar de ello, no lograba vencer la repugnancia que sentía al recordar la tarea que había tomado sobre mis espaldas. Me di cuenta de que no podría crear una compañera femenina para aquel engendro sin entregarme durante varios meses a laboriosos experimentos e investigaciones. Había cambiado mucho. Mi salud se repuso sensiblemente y lo mismo sucedió con mi estado de ánimo. Al menos lograba, de vez en cuando, apartar mi pensamiento de la promesa. Mi padre veía mis progresos con profunda satisfacción. Buscaba con afán los medios más adecuados para disipar por completo la tristeza que algunas veces se apoderaba de mí. Me encerraba en mí mismo, buscaba la soledad y pasaba jornadas enteras en el lago, tendido en el fondo de una barca, observando las nubes y escuchando el rumor de las olas que batían el casco. Un día mi padre me dijo: «Me satisface mucho, hijo mío, que hayas vuelto a encontrar el placer de tus antiguas distracciones y que parezcas ya restablecido por completo. Pero hay algo que me hace pensar que todavía estás enfermo. Evitas con excesiva frecuencia nuestra compañía. Estuve mucho tiempo pensando en lo que podía sucederte y ayer tuve una idea que, en caso de ser cierta, te ruego me lo confirmes con toda franqueza. Cualquier reserva por tu parte estaría injustificada y no lograría más que aumentar nuestras preocupaciones. Ya sabes, Víctor, que tu matrimonio con nuestra querida Elizabeth siempre me ha parecido una promesa de felicidad. Siempre os habéis sentido atraídos el uno por el otro, habéis crecido y estudiado juntos, y la semejanza de vuestros gustos y aficiones parece predecir que os entenderéis perfectamente. Pero los juicios humanos, en lo que a esto se refiere, son muchas veces ciegos. Cabe en lo posible que ames a Elizabeth como a una hermana y que no aspires a convertirla en tu esposa. Es posible también que conozcas a una mujer que haya sabido adueñarse de tu corazón y que, considerándote el prometido de Elizabeth por razones de honor, sufras las consecuencias de una situación tan ambigua. Con ello quedaría explicada la cruel tortura que parece soportar. Te aseguro, padre, que amo profundamente a Elizabeth. Nunca he conocido a una mujer que despertase en mí tal admiración y afecto. Mis esperanzas y mis deseos para el futuro coinciden con los tuyos.
Tus palabras, querido hijo, me producen el placer mayor que he experimentado desde hace muchos años. Nuestra felicidad está asegurada, pese a las desdichas que en estos últimos tiempos han caído sobre nosotros. Dime si tienes alguna objeción a que tu boda se celebre lo antes posible. Yo había escuchado las palabras de mi padre, pero durante unos instantes fui incapaz de darle la respuesta que aguardaba. Un cúmulo de pensamientos se agitaban en mi cerebro e intentaba ponerlos en orden para extraer de ellos alguna conclusión. La perspectiva de mi boda inmediata con Elizabeth, lejos de alegrarme, me sumía en la mayor consternación y en el terror. Estaba atado por una promesa solemne que aún no había cumplido y que no me atrevía a romper. ¿Qué desdichas iban a caer sobre mi familia si faltaba a mi palabra? ¿Podía pensar siquiera en casarme mientras se cerniera sobre todos nosotros tan terrible amenaza? No. Antes debía cumplir mis compromisos y permitir que el monstruo se alejara llevándose a su compañera. Tenía en cuenta también que para llevar a cabo mis proyectos me era necesario realizar un viaje a Inglaterra. Muchos incidentes podían producirse a lo largo de mi creación, y el menor de ellos bastaría para descubrir al mundo hechos que provocarían el horror universal. Advertía también que a menudo perdía el control de mí mismo. Era necesario que me decidiera a abandonar a mi familia. Una vez hubiera puesto manos a la obra, mi trabajo terminaría rápidamente. Entonces podría ya regresar junto a los míos, tranquilo y con la felicidad en el corazón. Dando cumplimiento a mi promesa, me desembarazaría para siempre del monstruo. Tras haber sopesado aquellos argumentos, di a mi padre la respuesta que con tanta ansiedad estaba esperando. Le comuniqué mi deseo de visitar Inglaterra, ocultándole la verdadera razón. Cuidé mucho de no despertar sus sospechas y le hablé con tanto ardor que me concedió de inmediato su autorización. Se sentía feliz viendo que, pasado mi largo período de depresión, era capaz todavía de entusiasmarme con la idea de un viaje. La duración quedaba por completo en mis manos. En principio sería fijada en algunos meses o como máximo en un año. Mi padre tuvo la atención de conseguirme un compañero de viaje. Sin decírmelo, hizo las gestiones necesarias para que Clerval se reuniera conmigo en Estrasburgo. Aquello contrariaba mis proyectos, pues hubiera preferido permanecer solo para disponerme mejor a la realización de mi empresa. Pese a ello, tener a mi lado un amigo no podía molestarme en la primera parte de mi viaje. Por el contrario, significaba que podría ahorrarme las largas horas de meditación solitaria e, incluso, Henri tendría el poder de impedir que el monstruo pudiera acercárseme. Quedó decidido, pues, que marcharía a Inglaterra y que mi matrimonio con Elizabeth se celebraría en fecha inmediata a mi regreso. Llegados a Londres, nos dispusimos a pasar algunos meses en aquella maravillosa ciudad. Estaba interesado en conseguir los conocimientos que me permitieran aprender todo cuanto consideraba necesario para el feliz término de mis trabajos. Por lo tanto, me apresuré a entregar las cartas de presentación que llevaba conmigo y que estaban dirigidas a los más célebres y distinguidos filósofos naturales de Inglaterra. Soportaba con mucho desagrado la compañía de extraños, pero por el contrario, la de Henri me permitía alegrar mi corazón. Las palabras de mi amigo me tranquilizaban y a su lado podía entregarme a la ilusión de una paz recobrada. Los demás rostros, en cambio, me llenaban de pesadumbre. Me parecía que una infranqueable barrera se había interpuesto entre mis semejantes y yo. Una muralla teñida por la sangre de Justine, la de William, y la rememoración de los acontecimientos que estaban relacionados con aquellos nombres me hacía caer en las garras de una cruel angustia. Veía en Clerval la imagen de la persona que yo mismo había sido. Era inquisitivo y estaba ávido de sabiduría y de experiencias. Estaba siempre muy atareado, y su felicidad hubiera sido completa si mi incurable abatimiento no frenara repetidamente su euforia. Habían pasado ya varios meses desde nuestra llegada a Londres, cuando recibimos noticias de un escocés que nos había visitado en Ginebra. Nos hablaba en su carta de las bellezas naturales que adornaban su país natal, e insistía para que sus palabras nos decidieran a prolongar nuestro viaje en dirección norte. Henri estuvo enseguida de acuerdo, y yo tenía la intención de llevar a cabo mi tarea en algún lugar alejado, en las altas montañas del norte, donde estaba convencido de que encontraría la soledad necesaria. La alegría que Henri manifestaba era muy superior a la mía.
La compañía de hombres cultos había enriquecido su espíritu y ahora estaba descubriendo en su interior una capacidad y unas posibilidades que jamás hubiera podido imaginar. Su espíritu siempre estaba en tensión, y cuando comenzaba a calmarse, su mismo modo de ser le impelía a dejar un tema en el que todavía seguía interesado para abordar una materia nueva. Aguardaba con impaciencia las cartas de mi familia, y si se hacían esperar, me sentía desdichado y 1000 temores me asaltaban. Pero cuando al llegar alguna de ellas reconocía la escritura de mi padre o de Elizabeth, apenas sí osaba leerla y enterarme de las noticias que me traía. Imaginaba, en otras ocasiones, que el monstruo había seguido mis pasos, y entonces me preguntaba si no sería capaz de asesinar, para vengarse, a mi compañero. Estaba siempre al lado de Henri, y le acompañaba a todas partes como si fuera su sombra, con el deseo de protegerle de la furia del destructor. Me sentía como si yo mismo fuera el culpable de un crimen cuyos remordimientos me obsesionaran. Yo era inocente, pero había atraído sobre mí una maldición mucho más pesada y letal que la que pudiera desprenderse del crimen más monstruoso. Llegamos a Perth, donde nuestro amigo nos estaba aguardando. Pero yo no me sentía en condiciones de reír y conversar con gente extraña, ni podía ponerme a su disposición y aprobar sus proyectos con el buen humor que es exigible a un invitado. Comuniqué a Clerval mi deseo de efectuar a solas una excursión por Escocia. Henri trató de que reconsiderara mi decisión, pero al ver que estaba firmemente resuelto a llevarla a cabo, no insistió. Me rogó solo que escribiera con frecuencia. Despidiéndome de mi amigo, decidí recorrer algunos apartados rincones de Escocia y dar comienzo a mi trabajo en la más absoluta soledad. Ahora no dudaba ya de que el monstruo me había seguido. Estaba seguro de que, como me prometió, se manifestaría en cuanto mi obra estuviera terminada por completo, para que yo le hiciera entrega de la compañera que le había prometido. Elegí una de las más alejadas islas de Orkney. El sitio cubría a la perfección mis necesidades. No era mayor que una gran roca, a cuyos flancos venían constantemente a estrellarse las olas. En condiciones normales, mi aparición en aquellos parajes hubiera debido sorprender a sus habitantes, pero estaban demasiado embrutecidos, a causa de su miseria, para que yo despertara en ellos el menor interés. Ni me observaban ni me molestaban. Mi trabajo me resultaba más repulsivo y molesto cuanto más adelantado estaba. En ciertas ocasiones no me atrevía siquiera a penetrar en mi laboratorio durante la jornada. En otros momentos trabajaba sin descanso día y noche, deseando terminar lo antes posible. Era ciertamente una obra repugnante la que estaba llevando a cabo. Durante mi primera creación, el entusiasmo no me había dejado ver el horror que salía de mis manos. Estaba absorbido por completo en mi trabajo. Pero ahora era distinto. Conservaba toda mi lucidez y con frecuencia lo que estaba haciendo me sublevaba el corazón. Mi moral comenzó a decaer. No me atrevía a levantar los ojos del suelo, temiendo que, si lo hacía, encontraría frente a mí a la criatura cuya aparición tanto horror me causaba. No me alejaba de mis vecinos por miedo a que el monstruo, sabiéndome solo, viniera prematuramente a reclamar su compañera. Pese a todo ello, seguía con mis trabajos que pronto estuvieron muy adelantados. Deseaba llegar al final con una impaciencia sobre la que no quería interrogarme, pero en la que se mezclaban presentimientos oscuros y siniestros que casi me hacían desfallecer. Un anochecer estaba en mi laboratorio. La luz era insuficiente para permitirme trabajar, y permanecía allí, sentado sin hacer nada, preguntándome si sería preferible dar por terminada la labor del día, o si sería mejor permanecer despierto y continuar el trabajo para concluir cuanto antes mi asquerosa tarea. Hacía 3 años que había creado un monstruo, cuya maldad sembró la desesperación en mi alma y me había llenado de remordimientos. Ahora me disponía a dar vida a un ser de las mismas características. El monstruo se había comprometido a abandonar la vecindad de los hombres, pero su compañera podía no aceptar la decisión y podía negarse a cumplir un acuerdo que había sido tomado antes de que ella existiera. Era posible también que ambos monstruos comenzaran a odiarse, puesto que el que ya vivía aborrecía su propia fealdad, y la aborrecería mucho más cuando en versión femenina la tuviera sin cesar ante sus ojos. Y por lo que a ella respecta, ¿no despreciaría a su compañero cuando se hallara en condiciones de compararlo al hombre creado por Dios?
Nada podía asegurarme que ella no le abandonaría y que él, al encontrarse de nuevo solo, no vería en ello un nuevo y más poderoso motivo de exasperación, puesto que entonces se sentiría despreciado por una criatura de su especie. Incluso en el caso de que abandonaran Europa, una de las primeras consecuencias de la sed de amor que llenaba al monstruo sería la de empujarle a procrear. Por lo tanto, con el transcurso del tiempo, podía extenderse sobre la tierra una raza de seres diabólicos que se unirían en el espanto a los hombres y que, al cabo de muchos años, podrían incluso amenazar la existencia de todo el género humano. Ahora, por primera vez, tenía clara conciencia de los efectos que podían desprenderse de la promesa que tan ingenuamente le había hecho. Me estremecí al pensar que la memoria del autor de tan inmundo engendro sería maldecida por los hombres futuros. Creí perder el conocimiento cuando, al levantar el rostro, vi, a la luz de la pálida luna, el diabólico ser que me espiaba a través de una ventana. Una mueca repulsiva cruzaba sus facciones mientras se inclinaba para comprobar el estado en que se hallaba la innoble tarea a la que me había empujado. Sí, había seguido mis pasos y ahora estaba allí, advirtiéndome de su presencia y exigiendo que llegara hasta el fin en el cumplimiento de lo que había prometido. Vi que sus rasgos traslucían la maldad y la perfidia. Recordé, al borde de la locura, que yo me había comprometido a crear un segundo monstruo semejante a él, y entonces, temblando de horror y de cólera, destrocé la inmunda cosa en la que estaba trabajando. El monstruo me contemplaba, viendo la destrucción del proyecto de ser en el que había depositado sus esperanzas de felicidad. Luego lanzó un diabólico alarido y desapareció tragado por la noche. Salí de la habitación y, cerrándola con llave, me hice el firme propósito de no recomenzar jamás tan horrenda labor. Mis piernas parecían incapaces de sostener el peso de mi cuerpo y me retiré al dormitorio. Estaba solo. Nadie se hallaba a mi lado para consolar mi tristeza, para arrancarme la tortura de mis siniestras reflexiones. Al poco rato, pude escuchar cómo alguien desembarcaba cerca de mi vivienda. Un minuto más tarde, noté un breve chasquido como si intentaran abrir sin ser oídos la puerta de mi casa. Una corriente de hielo corrió por mi espalda. Estaba seguro de saber quién era y estuve a punto de pedir ayuda a un pescador que vivía en la barraca más cercana a la mía. No pude hacerlo. Me hallaba como paralizado. Sentía la impresión común en las pesadillas de querer huir ante la amenaza de un terrible peligro y no poder lograrlo, porque mis pies permanecían fijados al suelo por una fuerza irresistible. Por fin, resonaron en el corredor unos pasos cautelosos. La puerta de mi habitación se abrió, y el monstruo se presentó ante mí y me dijo, mientras se acercaba con voz amenazadora: «Habéis destruido vuestra obra, y no comprendo vuestras intenciones. ¿Acaso os haréis faltar a la promesa que me hicisteis? He soportado muchas fatigas y miserias. ¿Queréis ahora deshacer mis esperanzas?» «¡Vete!», grité. «Renuncio a cumplir la promesa que te hice. Nunca, entiéndeme bien, nunca crearé a un ser semejante a ti, tan deforme, repulsivo y monstruoso». «¡Miserable!», aulló. «Creí que era posible razonar con vos, pero me doy cuenta de que no merecéis mi benevolencia. Recordad la fuerza de la que estoy dotado. Ahora os creéis muy desdichado, pero pensad un momento en mi poder, y os daréis cuenta de que puedo todavía haceros mucho más infeliz. En mis manos está conseguir que hasta la luz del día os sea odiosa. Vos sois mi creador, pero ahora yo soy vuestro dueño. ¡Obedeced!». «Te equivocas», respondí. «Los tiempos de mi indecisión han quedado atrás, y con ellos los de mi poder. Las amenazas no podrán hacerme cumplir una promesa tan miserable e inmunda. Vete, digo. Mi decisión está tomada, y es irrevocable. Todas tus palabras no servirán más que para acrecentar mi cólera». El monstruo vio la determinación escrita en mi rostro. Es justo que todo hombre pueda encontrar esposa, todo animal su hembra, y que yo, solo yo, permanezca solitario. Acordaos de que soy también capaz de sentir amor
y de que esto me ha valido odio y desprecio. Vos, mi creador, podéis rechazarme, pero os lo advierto. Tened cuidado. A partir de hoy, conoceréis tan solo la pena y el sufrimiento. Muy pronto recibiréis un golpe que os impedirá para siempre confiar en que llegaréis a ser feliz. ¿Creéis realmente que os permitiré gozar de la felicidad mientras yo sufro bajo el peso de las más horrendas desdichas? Es verdad, vos tenéis el poder de frustrarme para siempre, pero yo tengo la venganza, que me será a partir de hoy más necesaria que la luz del día y que los alimentos. Es posible que yo muera, cierto, pero antes vos, mi tirano, mi verdugo, maldeciréis la luz del sol que iluminará vuestra espantosa desgracia. Temedme. No siento miedo y, por tanto, soy poderoso. Os arrepentiréis del mal que me habéis causado. ¡Calla, diablo infame!, grité fuera de mí. He tomado mi decisión, y no soy un imbécil que se deja influir por tus amenazas. ¡Márchate! Muy bien. Me iré. Pero no olvidéis lo que os digo. Asistiré a vuestra noche de bodas. Levanté el puño para golpearle, pero me eludió y salió de la casa. Al cabo de pocos instantes le vi en su bote, deslizándose sobre las aguas, y muy pronto desapareció de mi vista. El silencio era otra vez total, pero sus palabras resonaban todavía en mi cerebro. Horriblemente atormentado, paseé de un lado a otro de mi habitación. Mis nervios sobreexcitados creaban 1000 imágenes que me torturaban haciéndome sufrir de un modo cruel. ¿Por qué no le habría seguido para intentar darle muerte? Le había dejado escapar y ahora navegaba hacia el continente. Me estremecí al preguntarme quién sería la primera víctima que sacrificaría a su insaciable deseo de venganza, y de pronto recordé sus postreras palabras. Asistiré a vuestra noche de bodas. Sería entonces, por lo tanto, cuando iba a cumplirse mi destino. Aquello me aterrorizó. Imaginaba a mi hermosa Elizabeth derramando lágrimas de inconsolable dolor al descubrir que su marido le había sido arrebatado cruelmente en la misma puerta de su felicidad, y prorrumpí en llanto por primera vez desde hacía muchos meses. Me juré entonces a mí mismo que el monstruo no me asesinaría sin que yo vendiera cara a mi vida. Salí de la cabaña que había servido de marco a la siniestra entrevista y bajé a la playa. Atracó una barca no lejos de mí, y un marinero me trajo un paquete que contenía varias cartas de Ginebra y una de Clerval, que me rogaba fuera a reunirme con él lo antes posible. Decía que estaba perdiendo un tiempo precioso, que los amigos de Londres esperaban su regreso a la capital de Inglaterra para poder ultimar las negociaciones emprendidas para llevar a cabo sus proyectos de viajar a la India. No era posible retrasar más su marcha y me rogaba con insistencia que le dedicara el mayor espacio de tiempo posible antes de su partida. Aquella carta logró devolverme de nuevo a la realidad. Cuando amaneció el día siguiente, armándome de valor, penetré en la estancia que había usado como laboratorio. Los inmundos restos de la criatura a medio terminar que yo, encolerizado, había arrojado a tierra, sembraban el suelo con sus pedazos. No podía cometer el descuido de dejar a mis espaldas aquellos macabros restos, pues si los campesinos los hallaban, se llenarían de horror y de sospechas. Por consiguiente, los metí en una gran cesta y, tras lastrarlos con pesadas piedras, me propuse arrojarlos al mar aquella misma noche. Luego descendí hasta la playa y comencé la limpieza de mi instrumental. Tras la entrevista con el monstruo, mis sentimientos habían dado un giro rotundo. Hasta entonces me consideraba esclavo de mi promesa, y aquello me producía una profunda desesperación, pues me creía obligado a cumplirla fueran cuales fuesen las consecuencias que ello pudiera tener. En cambio ahora, la venda había sido arrancada de mis ojos, y por primera vez podía ver las cosas con claridad. No volvería jamás a engendrar un ser semejante al que había creado. Me daba cuenta de que había estado muy cerca de cometer un acto de horrible y miserable egoísmo, y extirpé por completo de mi interior cualquier pensamiento que pudiera obligarme a cambiar mi decisión. La luna apareció entre las 2 y las 3 de la madrugada. Elegí aquel momento para llevar el cesto a un bote y bogar unas cuantas millas mar adentro.
Durante unos segundos, la luna, que hasta entonces había brillado en todo su esplendor, fue cubierta por una nube. Aprovechando aquellos instantes de oscuridad, eché el cesto al agua. Escuché el ruido de su caída al mar y luego fue hundiéndose lentamente con un siniestro gorgoteo. Experimentaba tal sensación de euforia que quise permanecer en el agua y, sujetando el timón con una cuerda, me tendí en el fondo del bote. La luna estaba ahora oculta por las nubes y me rodeaban espesas tinieblas. Solo llegaba hasta mí el rumor de las olas que batían la quilla. Arrullado por aquel suave murmullo, comencé a dormirme. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero al abrir los ojos advertí que el sol estaba ya alto en el cielo. El viento había aumentado en violencia y levantaba unas olas que hacían peligrar mi frágil embarcación. Seguía soplando del nordeste y debía haberme conducido a gran distancia de mi isla. Traté de variar el rumbo, pero me di cuenta muy pronto de que si lo intentaba, el bote zozobraría irrevisiblemente. No tenía más solución que continuar navegando con el viento de popa. Reconozco que pasé mucho miedo. Carecía de brújula y estaba demasiado poco familiarizado con la región para poder orientarme por el sol. Me hallaba expuesto a adentrarme en el Atlántico y verme engullido por el océano. Habían pasado muchas horas desde que abandoné la isla y comenzaba a sentir mucha sed, simple preludio de unos tormentos que serían mucho mayores. «¡Monstruo!», grité. «Tu tarea se ha cumplido». Pensaba en Elizabeth, en mi querido y anciano padre, y en Clerval, en todos aquellos que quedarían abandonados a su suerte y sobre quienes la nauseabunda criatura iría a satisfacer con toda tranquilidad sus sanguinarias e implacables pasiones. Aquellos pensamientos me sumieron en tan horrendo delirio que incluso ahora, cuando todo ha terminado ya, no puedo evitar que un estremecimiento me recorra al recordarlo. Transcurrieron así horas de mortal angustia. Pero al atardecer, cuando el sol se acercaba a su ocaso, el viento fue remitiendo hasta convertirse en una suave brisa. Pronto disminuyeron las olas que dejaron paso a una leve marejada. Pronto divisé a lo lejos una franja de tierras altas. Comenzaron a aparecer embarcaciones y me encontré devuelto, como por milagro, a la civilización. Dejando a mis espaldas un breve cabo, divisé un villorrio de aspecto muy agradable que estaba dotado de un buen puerto, en el que penetré con el corazón lleno de alegría por haber podido salir tan bien librado de la desagradable situación. Mientras me ocupaba en atracar el bote, advertí que algunas personas acudían corriendo hacia donde me encontraba. Se detuvieron cerca de mí, observándome visiblemente sorprendidos por mi apariencia, pero en vez de ofrecerme su auxilio, comenzaron a murmurar entre ellos, haciendo unos gestos que en otras circunstancias hubieran despertado mi aprensión. Pero sin duda, a causa de mi debilidad, solo pude darme cuenta de que estaban hablando en inglés, y me dirigí a ellos en este idioma. «Buena gente», les dije, «¿quieren tener la amabilidad de decirme cómo se llama este pueblo y en qué región me encuentro?» «Muy pronto lo sabrá», me respondió bruscamente uno de aquellos hombres. «Es posible que haya llegado usted a un paraje que no le guste en absoluto. En cualquier caso, puede estar seguro de que nadie se tomará la molestia de preguntarle en qué casa quiere usted vivir». Me sorprendió mucho que un desconocido me respondiera con unas palabras tan llenas de grosería, y mi desconcierto fue mucho mayor cuando pude ver que todos cuantos me rodeaban tenían en sus rostros una expresión de enojo y hostilidad. «¿Por qué me habla usted con tanta descortesía?», le pregunté. «Los ingleses no tienen, que yo sepa, la costumbre de recibir a los extranjeros con tan mala educación». «Ignoro lo que suelen hacer los ingleses», respondió aquel hombre, «pero los irlandeses solemos odiar a los criminales». Mientras iba desarrollándose este diálogo, la muchedumbre se incrementaba con rapidez. Sus rasgos denotaban la curiosidad y la cólera. Aquello me molestó mucho y me produjo una cierta inquietud. Pregunté el camino para ir a la posada, pero nadie quiso responderme. Comencé entonces a caminar y un amenazador murmullo se levantó de la muchedumbre que me seguía y me rodeaba. En aquel momento, un hombretón de aspecto patibulario puso una mano en mi espalda y me dijo: «Acompáñeme usted, señor. Le conduciré hasta el señor Kirwin, que desea hacerle algunas preguntas». «¿Quién es el señor Kirwin?», inquirí.
¿Qué es lo que quiere preguntarme? ¿Acaso no es este un país libre? Sí, en efecto es un país libre para la gente honesta. El señor Kirwin es el magistrado, y será necesario que usted le cuente todo cuanto sepa sobre la muerte de un hombre que encontramos ayer asesinado. Aquella respuesta me produjo un estremecimiento, pero me sobrepuse. Era inocente, y me sería muy fácil probarlo. Seguí, por lo tanto, sin protestar a aquel hombre, y me dejé conducir sin oponer resistencia hasta una de las más bellas casas del pueblo. Estaba a punto de desfallecer de hambre y cansancio. No obstante, y puesto que la multitud me rodeaba por todas partes, consideré que era necesario hacer acopio de mis últimas energías, pues una vacilación en aquellas circunstancias hubiera podido ser interpretada como indicio de mi culpabilidad. Estaba muy lejos de imaginar la desgracia que muy pronto iba a caer sobre mi cabeza. Quisiera ahora suplicarle que tenga un poco de paciencia, pues me será preciso recurrir a todo mi valor para evocar el encadenamiento de horrendos acontecimientos que fueron sucediéndose desde entonces.